Buenas madrugadas, amigos. Vamos al video número 11 sobre el siglo XX corto. Estoy en Madrid y estamos en la madrugada del domingo 23 de abril de 2023 a las 3:51 de la mañana. En el video anterior analizamos el primer trazo del camino hacia la guerra, ¿no? Hacia la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a seguir con ese camino, donde ya la inevitabilidad, lo inevitable de la Segunda Guerra Mundial se hacía prácticamente patente, ¿no? Vamos a analizar el periodo entre 1936 y 1939. Vamos a hablar de dos conflictos periféricos que surgen en ese periodo. La guerra de España y la guerra chino-japonesa, que ya había comenzado. Entonces, en julio de 1936, como sabemos, comenzaba en España una larga y cruenta guerra civil. La guerra civil española obedeció a circunstancias internas. Y habrá otros videos sobre la guerra civil española. Obedece a circunstancias internas, pero enseguida adquiere una dimensión internacional. No solo por la naturaleza ideológica de la confrontación, que era una confrontación absolutamente de derecha contra izquierda, sino que se oponían valores políticos radicalizados e intensamente internacionalizados en el escenario de la época, es decir, el fascismo. Estaba allí el fascismo versus la revolución social, ¿no? Es decir, el bolcheviquismo, si me permiten la palabra, ¿no? Entonces, en la Guerra Civil Española estaba, por un lado, el llamado sector nacional, liderado por Franco, que representaba, digamos, al fascismo, que ya estaba presente en dos países europeos como lo eran Alemania e Italia. Y el sector, digamos, gubernamental, porque todavía la guerra se da en el marco de la Segunda República Española. Pero la Segunda República Española estaba considerada como algo... No estaba considerada como una república al estilo de la francesa o de la inglesa. Más bien se le veía como un régimen comunista disfrazado de república democrática. Esa era la percepción que tenía el resto de Europa. Entonces, debido a que la guerra civil española era la de una república democrática, que muchos veían como una amenaza del comunismo, contra un supuesto nacionalismo que muchos veían como fascismo, entonces los distintos países de Europa tomaron parte o por uno o por otro bando dentro de la Guerra Civil Española. Lo hicieron por razones ideológicas y estratégicas, ¿no? Se involucraron. Por lo tanto, las dos Españas, como siempre se ha dicho, confrontadas, recibieron apoyos del exterior. La España franquista fue eficazmente auxiliada por Alemania, Italia y Portugal. Roma contemplaba un refuerzo de sus posiciones en el Mediterráneo con la obtención de bases en las Islas Baleares. Es decir, Mussolini apoya a Franco no solo por cuestiones ideológicas, sino porque haciéndolo refuerza su dominio sobre el Mediterráneo. Alemania no tenía objetivos mediterráneos, pero valoraba la posibilidad de crear una amenaza contra Francia en la frontera de los Pirineos.
así como las ventajas económicas de acceso a importantes materias primas para su industria de guerra. Y en tercer lugar, para Portugal, la victoria franquista era políticamente deseable porque el gobierno de Salazar, que era un dictador, aunque era un dicta blanda, entendía que la alternativa en España era el triunfo de una situación revolucionaria. O sea, si no ganaba Franco, ganaba una revolución supuestamente comunista. Entonces, la España roja no le convenía a Portugal. Estas tres potencias apoyaron desde el principio de forma decidida la causa de la España de Franco, aunque sus aportaciones fueron distintas. La aportación alemana consistió básicamente en el envío de especialistas, de recursos técnicos y armamentísticos. La aportación italiana se concretó además en el suministro de importantes cantidades de armas y de blindados ligeros, y en el envío de un voluminoso contingente de supuestos voluntarios, que llegaron a alcanzar la cifra de 70.000 hombres. El apoyo portugués en hombres fue mucho más modesto. Y no se sabe realmente cuánto fue el apoyo portugués en hombres. Se sitúa entre 2.500 y 8.000 hombres. No se puede todavía precisar más cuál fue la magnitud de ese apoyo en cuanto a tropas. Ahora, el apoyo logístico desde la amplia frontera peninsular, el apoyo logístico me refiero a Portugal, en forma de tránsito de armas y municiones, devolución de prisioneros, facilidad de comunicaciones con la zona nacional, emisiones radiofónicas, prensa escrita y el auxilio diplomático en el marco de sus privilegiadas relaciones con Inglaterra. Portugal tenía relaciones privilegiadas con Inglaterra, resultaron extraordinariamente útiles a la causa de Franco. Es decir, que Portugal, a pesar de que brindó pocas tropas a Franco, a través de su frontera le brindó muchas otras cosas muy oportunas. En contrapartida, porque acabamos de hablar de los países que ayudaron a España, al bando de Franco. En contrapartida, el apoyo de la Unión Soviética se le prestó a la República, a la Segunda República Española, a partir sobre todo del otoño de 1936. Bien directamente con el envío de importante material de guerra, bien con su patrocinio de la Internacional Comunista, que organizó las célebres brigadas internacionales, que constaban de unos 40.000 voluntarios, decisivas en el sostenimiento de la defensa de Madrid. También la frontera francesa, tanto la pirenaica como la marítima, canalizó periódicamente armas y hombres, franceses o no, con destino a la zona republicana. Las potencias democráticas, Francia e Inglaterra, pretendieron en cambio aislar internacionalmente el conflicto español, ante el temor de que se pudiera provocar una guerra general en Europa. Bueno, pretendieron que eso no pasara, pero pasó, ¿no? Por otra parte, sus opiniones públicas, la francesa y la inglesa, distaban de sentir unánime simpatía por la República. En Inglaterra se veía la República Española, la Segunda República Española, como una desacreditada cobertura institucional hacia lo que realmente era una desgraciada situación revolucionaria. Es decir, los ingleses veían en la Segunda República Española una revolución como la rusa. Y las poderosas derechas francesas detestaban cordialmente a la Segunda República Española. Franceses y británicos impulsaron la firma de un acuerdo de no intervención en la Guerra Civil Española, con un comité de control en Londres. Hubo una gran asimetría de los apoyos recibidos por uno y otro bando, y esa asimetría favoreció enormemente a Franco.
Franco recibió muchísimo más apoyo internacional que la República, que el bando republicano. En octubre de 1936, Italia y Alemania, por fin, firmaron en Berlín un protocolo no de alianza, sino de solidaridad. Nació así el eje Roma-Berlín, expresión de Mussolini. Mussolini lo llamó el eje Roma-Berlín. Al tiempo que la guerra española entraba en su segundo año, Japón dio comienzo en julio de 1937 a una ofensiva contra China que se prolongaría durante toda la Segunda Guerra Mundial. Después del establecimiento de su protectorado en Manchuria en 1932, los japoneses habían proseguido su presión expansionista en el vecino país, en la China, como parte de un proyecto que contemplaba el control de toda Asia Oriental. Las razones fueron políticas, pero sobre todo económicas, ya lo dijimos. Puesto que la fuerte presión demográfica, lo dijimos en el video anterior, y la crisis de las exportaciones agrarias e industriales obstaculizaban la recuperación del Japón y extendían la pobreza y el desempleo. Ahora, ¿por qué había una crisis en las exportaciones agrarias e industriales? Bueno, por las devaluaciones de las monedas, producto de la crisis del 29, y por las medidas proteccionistas que muchísimos países pusieron en marcha para contrarrestar la crisis del 29. La presión militar de Japón sobre China había continuado de forma intermitente tras la ocupación de Manchuria. En 1933, Japón había ocupado Jeol. En 1935 ocupó Hopei y después Chahar en la Mongolia interior. En el mes de noviembre, las tropas japonesas habían penetrado en la región de Pekín y Tientsin. El 25 de noviembre del 36, Tokio y Berlín suscribieron el pacto anti-Comintern. ¿Qué era el Comintern? Bueno, la Internacional Comunista, la de Stalin y la de Lenin. Bueno, pues en el 36, Tokio y Berlín suscriben el pacto anti-Comintern, contra la Tercera Internacional, la comunista. Contra el comunismo internacional, aunque de hecho era contra la URSS, contra la Unión Soviética. Algún año más tarde vendría a adherirse Italia. Italia también firmaría el pacto anti-Comintern. La respuesta de Moscú consistió en favorecer la aproximación de los comunistas chinos. En marzo de 1937, el gobierno de Tokio cayó en manos de los nacionalistas más intransigentes. Y la estrategia de presión armada dejó paso a una guerra abierta con China. Las campañas de 1937 y 1938 pusieron en manos de Japón la China del Norte, numerosos puertos y el valle medio e inferior del Yangtze-Kiang, donde estaban lugares estratégicos como Shanghái, por ejemplo. Pero el espacio rural y la guerrilla de nacionalistas y comunistas, unidos desde el 37, le escapaban de las manos a los japoneses. Es decir, el espacio rural chino y la guerrilla de nacionalistas y comunistas chinos. Mucho después, vendrá la figura de Ho Chi Minh, pero falta. China no acababa de doblegarse y la guerra se prolongaría en los años siguientes. Japón había extendido sus tentáculos por el continente con perjuicio de los intereses geopolíticos de la Unión Soviética en la frontera norte y de la importante presencia económica de las potencias occidentales en las ciudades chinas, sobre todo de Inglaterra y Estados Unidos. Bueno, ya hablamos de Japón.
La expansión nazi en la Europa centrooriental. A finales de 1937, Alemania había conseguido destruir las cláusulas no territoriales del Tratado de Versalles, rearmándose y remilitarizando Renania. A esa altura, sus fuerzas armadas eran ya superiores a las francesas. El 5 de noviembre de ese año, Hitler anunció a sus colaboradores que había llegado la hora de acometer su programa de expansión territorial, incorporando al Reich a las poblaciones alemanas del exterior, antes de pasar a la conquista del espacio vital en el este, el Lebensraum. Los objetivos inmediatos eran, por tanto, Austria y Checoslovaquia. El 12 de febrero de 1938, Hitler impuso sin contemplaciones al canciller austriaco Schuschnigg la entrada en el gobierno del nazi Seyss-Inquart, que con el control de la policía debía realizar desde dentro la unión con Alemania. Cuando el canciller trató de despejar la presión de Berlín mediante la convocatoria para el 13 de marzo de un plebiscito o referéndum sobre el Anschluss es, ya dijimos, la unión de Alemania y Austria, Hitler le forzó a renunciar y a abandonar el poder, sustituido por el propio Seyss-Inquart, el 11 de marzo de ese año, es decir, por el candidato de Hitler del Partido Nacional Socialista Austriaco, que al día siguiente, o sea, Seyss-Inquart, al día siguiente de estar en el poder, le abrió las puertas a las tropas alemanas. Disculpen. La unión entre Austria y Alemania quedó proclamada y legalizada por un plebiscito en ambos países, que arrojó el 97% de votos favorables. Londres, que tenía un gobierno conservador dirigido por Neville Chamberlain, famoso Chamberlain, era partidario de una política de apaciguamiento, una política que le costó muy caro. Le costó muy cara, pensando que podían colmarse razonablemente las reivindicaciones territoriales de Hitler para evitar la guerra. Debo decir que, en todo esto que está sucediendo, exceptuando tal vez lo de Italia, exceptuando tal vez lo que hacía Mussolini, en lo que hacía Hitler, lo hubiese hecho yo también, es decir, yo hubiese apoyado a Hitler. Y en cuanto a lo que hacía Japón, posiblemente lo hubiese apoyado. Las razones son personales, pero siempre he pensado que los japoneses son demasiado inteligentes, son unos portentos para tener un espacio vital tan pequeño, ¿no? En esos archipiélagos, en ese archipiélago donde tiembla cada rato, donde no hay tierras de cultivo, ¿no? Demasiada inteligencia y demasiada superioridad, y sí, dije la palabra superioridad, para un espacio tan pequeño, ¿no? Cierro paréntesis. Bueno, ya dijimos que Chamberlain lideraba un gobierno conservador en Inglaterra y que era partidario de una política de apaciguamiento, porque pensaba que si las reivindicaciones territoriales de Hitler, es decir, aquellas tierras que le quitaron, aquel territorio que le quitaron con el Pacto de Versalles, si eso se le devolvía o se le dejaba conquistar, pues Hitler hasta allí llegaría y no habría guerra, ¿no? Italia, por su parte, tradicionalmente interesada en la Europa bañada por el Danubio y siempre opuesta al Anschluss, a la unión entre Austria y Alemania, había ido aceptando lo que parecía inevitable.
Pero el duce Mussolini ya estaba decidido a orientar sus aspiraciones de grandeza hacia el Mare Nostrum, el Mediterráneo, lo que exigía el apoyo de Berlín y por consiguiente la aceptación de las pretensiones nazis de satelizar la Europa danubiana. El Anschluss, la integración de Alemania y Austria en un solo país, fue el primer paso del expansionismo alemán. Una vez realizado, Hitler se volvió hacia Checoslovaquia. Bueno, como saben y lo vieron en los videos anteriores, Checoslovaquia fue un estado inventado después de la Segunda Guerra Mundial. Inventado. Bueno, Hitler se volvió hacia Checoslovaquia, donde existía una minoría alemana de 3,2 millones, que no es ni tampoco, de alemanes o de etnias alemanas en los bordes montañosos del cuadrilátero de Bohemia, la región conocida como los Sudetes, para el que desde 1935 el Partido Alemán de los Sudetes, de Konrad Henlein, que actuaba a las órdenes de Berlín, venía reclamando una autonomía. Es decir, era un partido checo y Konrad Henlein era el líder de este partido checo, pero este partido checo quería la independencia de los Sudetes y se supone que estaba a las órdenes de Alemania, es decir, de Berlín. El 12 de septiembre, Hitler dejó claro a este partido que la solución no sería la autonomía de los Sudetes, es decir, la independencia de los Sudetes, sino la incorporación a Alemania. Chamberlain consideraba que Hitler se detendría después de haber reunido en el Reich a las poblaciones alemanas. Es decir, Chamberlain seguía con su ingenuidad y con su falta de visión política, ¿no? El día 15, Chamberlain viajó a Berchtesgaden para escuchar de Hitler su decidida voluntad de anexionar los Sudetes. Un verdadero ultimátum franco-británico forzó al presidente checo Beneš a aceptar la segregación. Pero cuando el día 22 volvió el premier británico Chamberlain a encontrarse con Hitler en Godesberg, este exigía ya que antes del 1 de octubre la población checa abandonase el territorio sin sus bienes, del territorio de los Sudetes. La negativa franco-británica pareció que inevitablemente iba a conducir a la guerra. Esta se evitó por una iniciativa de Mussolini, a sugestión de Chamberlain, de reunir una conferencia de las 4 potencias occidentales, en este momento Inglaterra, Italia, Alemania y Francia, porque Alemania ya era de nuevo una potencia, en Múnich, el 29 y 30 de septiembre. En ella, Hitler aceptó escalonar entre el 1 y el 10 de octubre la ocupación de los Sudetes y la liquidación de sus bienes por la población checa. La paz se había salvado de momento. Las consecuencias de Múnich o München de esa reunión fueron desastrosas. Se había dado vía libre a la razón de la fuerza. Francia, que había abandonado a su aliado, es decir, a la URSS, perdió su prestigio. Y la URSS, comprendiendo que no podía esperar nada de las democracias occidentales, se dispuso a aproximarse a Alemania. La vía de la fuerza se dejó sentir de inmediato. El 1 de octubre, Polonia se anexionó el territorio checo, Teschen, en la Alta Silesia, mientras que Hungría se vio adjudicar por el arbitraje italo-alemán de Viena, el 2 de noviembre, un territorio de 12.000 kilómetros cuadrados y 1 millón de habitantes al sur de Eslovaquia. Alemania, sobre todo, se dispuso a acabar con Checoslovaquia. Forzado
en una violenta entrevista con Hitler el 14 de marzo de 1939, so pena de ver bombardeada Praga, menos mal que no ocurrió, el nuevo presidente checo, H con H, no tuvo más remedio que aceptar la llamada de las tropas nazis que al día siguiente entraron en Bohemia. Hitler creó el protectorado de Bohemia y Moravia, mientras que Eslovaquia se segregaba bajo el gobierno de Monseñor Tiso como satélite de Alemania. Hungría se anexionaba la Rutenia subcarpática y Hitler aprovechaba para incorporar también el día 22 la antigua ciudad prusiana de Memel. A principios de abril, Mussolini, que no quería desperdiciar la ocasión para fortalecerse en el control del mar Adriático, conquistaba Albania. Liquidada Checoslovaquia, Hitler dirigió inmediatamente sus objetivos expansionistas hacia Polonia, con la que en enero de 1934, y lo dijimos antes, había firmado un acuerdo por 10 años de renuncia a la guerra. Pero a Hitler no le costaba nada violar los acuerdos, ¿no? Los días 26 y 27 de marzo de 1939, el ministro de Extranjeros von Ribbentrop planteaba al embajador polaco las reivindicaciones alemanas. La ciudad de Danzig y la concesión de un pasillo con vía férrea y carretera extraterritorial de comunicación a través del territorio polaco con la Prusia Oriental. En realidad, los objetivos de Hitler eran acabar con Polonia. Desde el mes de abril se había fijado ya la fecha del 1 de septiembre para realizar la invasión. Ahora, plenamente conscientes de la imparable dinámica expansionista nazi, las potencias occidentales acabaron por reaccionar. Ahora, ¿no? Y el 31 de marzo, el premier británico, desengañado de sus anteriores esperanzas pacifistas, se declaró dispuesto a ir a la guerra para defender la independencia de Polonia. Y el 25 de agosto se formalizó una alianza anglo-polaca que completaba la de París y Varsovia de 1921. Asimismo, Rumanía, Grecia y Turquía recibieron garantías de las democracias occidentales de que las defenderían ante el avance de Hitler. No las aceptaron estas garantías, en cambio, Bélgica y Holanda, temiendo que provocasen las iras de Hitler. Con las vistas ya en una guerra inevitable, desde la primavera del 39 se activaron los preparativos diplomáticos. La Italia fascista, que desde la Guerra Civil Española había ido estrechando su solidaridad con la Alemania nazi, firmó el 22 de mayo una alianza ofensiva con Berlín llamado el Pacto de Acero. Mussolini, sin embargo, había advertido que no podía entrar en la guerra antes de 1943 porque no tenía un ejército lo suficientemente grande y poderoso. Cuando en su visita a Alemania los días 11 y 13 de agosto, del 11 al 13 de agosto, el ministro de Exteriores italiano, Condeciano, fue informado de que el ataque a Polonia sería inminente, Italia puso unas condiciones de ayuda económica a Alemania que consistían en el suministro de enormes cantidades de materias primas y material de guerra para poder ayudar en esa guerra con Alemania, ¿no? Porque no tenía las condiciones Italia todavía. Entonces, como Hitler no pudo satisfacer esas condiciones de ayuda económica solicitadas por el duce, aceptó de momento la neutralidad italiana. La atracción de la Unión Soviética era clave tanto para las democracias occidentales como para Alemania. Las negociaciones de franceses y británicos con Moscú dieron comienzo en el mes de abril de manos de Molotov, que fue el negociador ruso,
y que el 3 de mayo pasó a ocupar la cartera de Exteriores de la Unión Soviética. Entonces, franceses y británicos negociaron con Rusia y el negociador ruso fue Molotov y para ellos se desplazaron el 11 de agosto a Moscú. Ahora, mientras franceses y británicos negociaban en Moscú a través de Molotov con la Unión Soviética, los soviéticos estaban negociando también con los alemanes. La Unión Soviética deseaba también expandirse a costa de los estados bálticos, de Polonia y de Rumanía, y sabía que encontraría más facilidades en Alemania que en las potencias democráticas. La iniciativa de la aproximación germano-soviética parece haber correspondido a Moscú desde el 17 de abril a propósito del proyecto de un acuerdo económico. No está claro si Stalin ha dudado hasta el final sobre la orientación de la URSS, es decir, si irse con Francia e Inglaterra o irse con Alemania, o si las negociaciones públicas con Francia e Inglaterra fueron desde el principio una pantalla para encubrir la negociación secreta con Berlín e incluso para presionar a Alemania. El hecho cierto es que ambos procesos eran absolutamente incompatibles. Rusia no podía tener un acuerdo con Francia e Inglaterra y al mismo tiempo uno con Alemania, ¿no? Pero estos dos procesos absolutamente incompatibles discurrieron de forma paralela. Súbitamente, el 23 de agosto, 9 días por tanto antes de que comenzara la invasión de Polonia, la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin firmaron dos instrumentos diplomáticos. Y esto es muy importante. Un pacto de no agresión que en la práctica daba luz verde a la invasión polaca por los nazis y un protocolo secreto que dividía entre ambas potencias el territorio de Polonia y entregaba como zona de influencia y de expansión soviética los estados bálticos, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia, y Besarabia, que estaba en poder de Rumanía. Aún a última hora, franceses y británicos hicieron en vano una llamada a Alemania para evitar el desastre. Pero no se pudo evitar y el 3 de septiembre Francia e Inglaterra le declararon la guerra a Alemania. Vamos a ver cómo estaban apertrechadas esas grandes potencias ante esta guerra. Italia primero. Bueno, Italia, tras el advenimiento de Mussolini, era un país que parecía transitar a una posición destacada entre las grandes potencias. Había reconstruido la economía nacional y constituía una barrera frente a las amenazas revolucionarias del comunismo. Estaba presente en todas las grandes decisiones internacionales y había conseguido abrirse en una situación dominante en el Mediterráneo. Había conseguido conquistar una situación dominante en el Mediterráneo. Y además, su poder militar había resurgido. Este panorama, sin embargo, no tenía el respaldo de una economía sólida. O sea, se había recuperado económicamente, pero esa economía carecía de solidez. Las disparidades entre el norte y el sur de Italia eran sobresalientes. Y la política del gobierno fascista de apoyar la economía agraria para evitar el masivo para evitar un movimiento masivo de migración, es decir, de salida de los italianos de Italia, este apoyo de Mussolini a la economía agraria fue a expensas del desarrollo de la economía industrial y limitó las posibilidades de la modernización económica en Italia. Se limitaban los recursos para inversión en actividades industriales. Había una política autárquica, que ya dijimos lo que era en videos anteriores, y además Italia dependía de las importaciones de materias primas y petróleo. La capacidad militar italiana, a pesar de que había aumentado,
era ineficiente porque estaba al margen de los nuevos hallazgos tecnológicos. Mussolini, además, no tenía ni mucho menos el poder de Hitler. Italia era, por tanto, a finales de los años 30, una potencia mucho más aparente que real. ¿Cómo estaba Alemania preparada para esa guerra? Alemania en los años 20 era una potencia fuertemente limitada en su libertad de acción por los vencedores, como ya vimos. Todo cambió en los años 30 como consecuencia de la crisis económica y el ascenso de Hitler al poder. Pero había algunas continuidades fundamentales. Una era el intenso espíritu nacionalista que había empezado con el siglo XX, o mejor dicho, a finales del XIX y continuaba, a pesar de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, repito, un espíritu nacionalista intenso y revisionista respecto al Pacto de Versalles, ya lo dijimos, que concitó un discutible apoyo social y popular al régimen nazi. La otra ventaja consistía en el fuerte potencial industrial que conservaba Alemania. La Alemania de Hitler poseía un régimen realmente sólido e indiscutiblemente muy popular. El rearme alemán fue espectacular. Para dar solamente una cifra, a finales de la década de los 30, Alemania poseía 4.000 aviones de guerra. Y además la evolución de la marina también fue llamativa. Para afrontar este enloquecido esfuerzo armamentístico, la economía alemana carecía de recursos necesarios a largo plazo. La planificación económica estaba en manos de Göring, muy famoso, ¿no?, que había implementado los planes cuatrienales. Pero esta planificación económica era poco coherente y no tenía en cuenta las posibilidades reales de la economía alemana. Y corríjanme si me equivoco, pero creo que Göring tenía formación militar y no empresarial o económica, ¿no? Corríjanme si me equivoco. En 1938, Alemania solo poseía 1% de las reservas de oro mundiales y efectos financieros. El 1% de los mundiales, nada más. Pero inició una verdadera política de pillaje para obtener materias primas estratégicas y oro en los bancos centrales de los estados que se anexionó. Es decir, los sacó de Austria, de Checoslovaquia y de Polonia. Japón, ¿cómo se preparaba Japón o cómo estaba ante esta guerra? Aunque Japón tenía tiempo en guerra, ¿no? Japón había salido muy fortalecido de la Primera Guerra Mundial y había logrado aumentar su potencial industrial. El país había podido liquidar sus deudas, convirtiéndose además en acreedor, o sea, en prestamista. En los años 30 su actividad industrial había progresado. Las construcciones navales habían desarrollado una marina poderosa y moderna, con 10 portaaviones y 3.000 aeroplanos de la aviación naval. Su ejército de tierra había duplicado el número de divisiones, de 24 a 51, entre 1937 y 1941, y disponía de 1 millón de hombres y 2 millones de soldados de la reserva, además de unas fuerzas armadas poderosas y modernas. Sus efectivos humanos estaban bien instruidos y además imbuidos de un espíritu de abnegación y sacrificio típico del japonés, que iba literalmente hasta la muerte, lo que representaba un valor militar añadido de primer orden. Por otra parte, la dependencia estratégica del exterior por parte del Japón constituía la principal vulnerabilidad de este país. El radio de su expansión por el continente asiático era enorme, ya lo hemos enumerado. En el norte tenía que sostener la presión militar de la Unión Soviética, ¿no? Y la guerra con Estados Unidos era un riesgo excesivo que no se ocultaba a los estrategas nipones,
pero que resultaría inevitable por el potencial económico y por la capacidad de estrangulamiento de suministros energéticos vitales que poseían los Estados Unidos. De las potencias, y ahora viene Francia, de las potencias occidentales la más débil era sin duda Francia. En los años 20 conservaba una posición dominante en términos de prestigio y de posición económica. En los años 30 Francia poseía una industria moderna y unas reservas de oro muy importantes, en 1930, perdón. Pero en los años siguientes la deflación, de la que hablamos en los videos de los años 30, producida por la obcecada política de ortodoxia monetaria y financiera, cosa que explicamos en los videos de los años 30, fue agravando de forma intensa e ininterrumpida la posición económica del país, que lejos de mejorar, empeoraba, sobre todo por los cambios introducidos desde 1936 por el Frente Popular, del que hablamos en los videos anteriores. Las dificultades económicas repercutieron seriamente en la capacidad militar de Francia. Entre 1930 y 1934, los gastos de defensa disminuyeron y solo volvieron a incrementarse a partir de 1937, cuando llegaron a ser 30% del presupuesto. ¿Por qué? Porque ya se visoraba que venía una guerra inevitable, ¿no? La postración económica y el conservadurismo de los jefes militares franceses limitaban la capacidad militar francesa. La situación sociopolítica del país en los años 30 constituía un serio agravante, la describimos en los videos anteriores. La sociedad francesa además carecía de vigor demográfico, también lo dijimos en los videos anteriores, y acusaba un cansancio y un espíritu pacifista nada favorables a la realización de esfuerzos colectivos. La Tercera República Francesa mostraba una ineficacia tremenda para enfrentarse a la crisis económica, falta de liderazgos y una acentuada inestabilidad gubernativa, y estaba muy desacreditado debido a su inestabilidad gobernativa. Ya dijimos en los videos de los años 30 que pasaban de gobiernos de centro derecha a gobiernos de centro izquierda a cada rato, cada 6 meses. Y lo peor de todo es la intensa radicalización política en Francia, ideológica y social, que dividía entre derecha e izquierda a los franceses. Impedía concentrar esfuerzos en la defensa de la nación frente a la creciente amenaza de la Alemania nazi. Francia encaraba la futura guerra en un estado de profunda desmoralización del espíritu público. ¿Cómo estaba Inglaterra para entrar a esta guerra? Inglaterra había salido de la Primera Guerra Mundial con una situación poco propicia para realizar un nuevo esfuerzo bélico. El espíritu pacifista estaba muy extendido entre los ingleses como consecuencia del cansancio y del escepticismo respecto de los problemas internacionales. La cuestión social propia de un Estado democrático, reivindicaciones obreras, salarios, prestaciones sociales, concentraba la atención de la opinión y de los gobernantes. Los gastos militares comenzaron a subir en 1936 y solo 2 años más tarde se inició un rearme de grandes proporciones. Inglaterra seguía siendo un poder mundial que tenía que defender sus intereses en los lugares más distantes del mundo. Recuerden que existía la Commonwealth. Pero sus recursos económicos y militares eran notablemente inferiores a los que había dispuesto antes de 1914. Gran Bretaña tenía sus intereses fuera de Europa, pero carecía de poder suficiente para defenderlos de forma aislada y había perdido apoyos estratégicos vitales. Ahora hablemos de cómo enfrentaban esta guerra o cómo la iban a enfrentar Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética.
No hay duda de que la suerte de las armas en una confrontación mundial en ese momento, dependía de las dos grandes potencias periféricas que después de 1945 se repartirían la hegemonía mundial, la Unión Soviética y los Estados Unidos. La potencia militar de la Unión Soviética residía más en la cantidad que en la calidad de sus armamentos, muy por debajo de la calidad de los armamentos alemanes. La Unión Soviética, cuyo territorio se extendía desde la frontera polaca hasta el Pacífico, se encontraba en una situación delicada por la presión del expansionismo japonés y los conocidos designios alemanes de avanzar hacia el este. La desconfianza más que fundada hacia las potencias de la Europa occidental, de la que se sospechaba que podían estar tratando de desviar contra la Unión Soviética la agresividad hitleriana, acabó por llevar a la diplomacia de Stalin a concertar con Berlín, en vísperas de la guerra, un entendimiento de reparto territorial en los confines europeos de ambas potencias, del que fue principal e inmediata víctima el Estado polaco, y lo dijimos en el video anterior, inmediatamente anterior. En los años 20, ahora vamos con Estados Unidos, el poder mundial relativo de los Estados Unidos era extraordinariamente alto. Estados Unidos, estamos en los años 20, era entonces con gran diferencia la primera potencia en producción industrial y agrícola, en capacidad financiera y en reservas de oro. Pero en 1929, justo antes de la caída del mercado bursátil de Wall Street, el conjunto de la industria norteamericana, y esto lo dijimos hace muchísimos videos, representaba el 43% de la mundial, superando a la suma de la alemana, la británica, la francesa, la italiana, la japonesa y la soviética. Y es que el 43% es mucho. El intenso sentimiento aislacionista de la opinión norteamericana, que generalmente es así desde que son un país independiente, y la ausencia de rivales en el mundo, explicaban el repliegue de la diplomacia de Washington respecto a lo que pasaba en Europa. Pero la crisis económica de los años 30 contrajo la economía norteamericana mucho más que la de cualquiera de esas otras potencias. Entre 1929 y 1933, el Producto Nacional Bruto se había reducido en más de la mitad. El valor de los artículos manufacturados había caído en un 75%. Y el número de personas sin trabajo casi se había cuadruplicado. Esto está explicado pormenorizadamente en los 3 videos de los años 30. La gravedad de la crisis económica en Estados Unidos y la consecuente prioridad de las cuestiones internas reforzaron las tendencias aislacionistas, debilitándose los vínculos con París y Londres para poder poner coto al revisionismo de las potencias fascistas. Solo a partir de los años 37 y 38 del siglo XX, el presidente Roosevelt comenzó a mostrarse más preocupado con la situación exterior y más comprometido con la causa de las democracias europeas. También a partir de entonces se impulsaron sus gastos militares. Las dos grandes debilidades de Estados Unidos, sin embargo, eran y seguían siendo el sentimiento aislacionista dominante en la población y los déficits en el terreno de la defensa. Sin embargo, estas dos cosas, y sobre todo la segunda, eran provisionales, porque Estados Unidos tenía una capacidad industrial no utilizada gigantesca, que permitiría en muy poco tiempo aumentar su potencial militar de forma extraordinaria. Y estamos, señores, ante la antesala inmediata de la Segunda Guerra Mundial, de la cual hablaré
próximamente, en el próximo video. En el próximo video estamos ya en la Segunda Guerra Mundial. Gracias por escucharme y si llegaron al final, los felicito. Nos vemos.